Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos presenta Barta Constructores y Asociados presenta Guía, Salud y Turismo. Un espacio con carácter científico para promover dos de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Muy buenas noches, amigos televidentes de Guía, Salud y Turismo, el primer talk show de la televisión nordestana, concebido, producido y pensado para promover dos de los sectores más dinámicos de la economía nordestana y nacional, el sector salud y el sector turismo. Como cada viernes, esta noche va a debutar, a participar en Guía, Salud y Turismo, uno de los especialistas médicos más calificados de la región del Nordeste y del país. El tema de hoy es el sistema urinario y para ello hemos invitado al doctor Juan Octavio Ceballos Castillo, médico urólogo, ex ministro de Salud Pública, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Doctor Ceballos, bienvenido a Guía, Salud y Turismo. Gracias. ¿Cómo se siente? Yo me siento bien, me acerco a usted. ¿Cómo no? Dele para acá. Vamos a hablar de lo que usted más sabe. Bueno, yo no sé, usted sabe de muchas cosas, pero de esto es que creo que más sabe porque de esto es que ha vivido. Creo que sí. Del sistema urinario. Recuérdese lo que decía Sócrates. Por lo menos sé que no sé nada. Así es. El sistema urinario, amigos televidentes, es una de las cosas que lo tenemos los hombres y lo tienen las mujeres. El sistema urinario les preocupa más a los hombres, tengo yo entendido, que a las mujeres, porque de él depende con frecuencia el señor Nicanor. De eso vamos a hablar esta noche. Doctor Ceballos, ¿qué es el sistema urinario? Veamos una imagen ahí. ¿Cómo no? Su funcionamiento. Sí, cómo no. Muy buenas noches. A ti, Fran, a todos los televidentes. Mira, durante 18 años, mi esposa Zoila y yo hicimos un programa de orientación médica. Así es. En la radio y después varios años por televisión. Y de todos esos años, a nosotros, a ella y a mí, nos quedó el aprendizaje de un método para comunicar los asuntos de salud. Ese método consiste en que cada vez que se va a hablar de salud, deben estar presentes 5 actores. Vamos a ver cuáles. El primer actor es el paciente. El segundo actor es el médico. El tercer actor, la información que el paciente da. Y el cuarto actor, la información que da el médico. El quinto es la solución, que casi siempre tiene como contenido principal la prevención de problemas de salud. Entonces, como tú has dicho, ¿qué es el sistema urinario? En sentido general, la medicina se divide en medicina colectiva y medicina individual. En la medicina individual, la gente trata una persona y en la medicina colectiva trata a varias personas, colectividades, poblaciones. Es la visión epidemiológica de la medicina. Entonces, el sistema urinario sirve para que la gente, para que el ser humano, el organismo humano y animal, saque hacia afuera todo lo que no necesita para vivir y sí necesita para mantenerse salud. Todo no sólido, líquido. No, sólido y líquido, porque la gente tiene la idea de sólido, de cosas grandes,
pero los elementos son sólidos. Sí, o sea, sí. entonces, en la sangre de la persona hay una serie de elementos sólidos que también se van por la orina. Entonces, el sistema urinario Son ya... sólidos, pero no visibles a los humanos. Claro que no. No son visibles a los Correcto. humanos, pero son sólidos. Claro. Entonces, el sistema, cuando una gente orina y la persona ve que orina, y que cuando toma mucha agua, orina mucho, y que cuando toma poca agua, orina poco, y que su orina está concentrada cuando no toma mucho líquido y su orina está diluida, es decir, clara cuando toma mucho líquido, está dando una información extraordinariamente importante para el médico y para él como paciente. ¿Por qué? Porque en esa función de barredor, de sacar al exterior todo lo que el organismo no necesita y sí produce para mantener la vida, para mantener la salud, en esa función, para esa función hay todo un sistema montado. El riñón humano, que es el que hace eso, y estamos hablando solamente de la parte del sistema que es el riñón. El sistema renal. Sí, el sistema del funcionamiento del riñón. El riñón está diseñado de manera que cada minuto pasa por los riñones 125 cc de sangre. Y al cabo de 31 o 30... Eso viene por las venas renales. Eso es por toda la circulación. Y al cabo de, yo te voy a explicar ahora, al cabo de 30 minutos, 32 minutos, toda la sangre del organismo ha circulado por el riñón y por tanto, tiene la ocasión de limpiar en media hora toda la sangre del organismo humano si el sistema renal está bien. Esa es la parte del sistema renal que tiene que ver con los riñones. Entonces, la otra parte, esa parte que no es el riñón, es fundamentalmente el vía de absceso del riñón hacia el exterior. Se produce la filtración glomerular, se produce la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico, hay a veces exceso de magnesio, hay exceso de calcio, hay exceso de fósforo, hay exceso de potasio, de diferentes sustancias, de diferentes elementos que van por el riñón, pero necesitan un camino, necesitan una vía para sacarlo hacia afuera. Y en este sentido, el riñón, el sistema urinario facilita eso, mediante un conducto que va del riñón a la vejiga. Ese conducto se llama uréter. Uréter, tú lo ves ahí, mira ahí ese tubito. Ese uréter lleva el riñón a la vejiga y la vejiga tiene una función principal que es almacenar la orina entre misión y misión. Si no existiera la vejiga, la gente estaría orinando constantemente. Después... ¿Hay algunas enfermedades o circunstancias de deterioro del sistema urinario en que la vejiga produce incontención? Incontinencia. Incontinencia, ok. Oh, pero claro, muchísimo la incontinencia. Y entonces la gente comienza a tener incontinencia. Eso se produce por una serie de condiciones que vamos a explicar cuando termine de explicarte el funcionamiento de todo el sistema urinario. Entonces, después que la orina está en la vejiga, mediante reflejos nerviosos, con impulsos que van al cerebro, la persona le dice a la persona o al animal cualquiera que quiere orinar. Y otros reflejos nerviosos ponen a orinar al individuo cuando hay las condiciones. Después que ya... ¿Cuándo hay las condiciones? Claro, porque si tú puedes tener deseo de orinar y tú estás en una... no hay un sanitario. No hay un sanitario, entonces hay un rango, hay un tiempo donde tú puedes retener la orina. Después que está en la vejiga, la orina
va a salir hacia afuera por un órgano que se llama la uretra y a través de un orificio que es dos orificios, que es el orificio interno y el orificio externo. Uno es de la vejiga y otro es de la uretra. La uretra es un tubo que finalmente va de la vejiga hacia afuera y que finalmente expulsa la orina. La uretra llega hasta el pene en el hombre. Hasta el pene en el hombre. O sea, termina en el pene. Termina en el pene y ahí mismo va para abajo del clítoris en las damas. La mujer. Que es lo Entonces, que estamos viendo ahí. sí. Entonces, el sistema urinario es eso básicamente para la función de mantener la homeostasis, para mantener todos los mecanismos fisiológicos del ser humano y del animal en general funcionando. Pero con el sistema urinario hay una serie de funciones y alteraciones. En el sistema urinario se interactúan todos los sistemas del organismo. Por eso tú ves que no hay ninguna especialidad en la medicina que cuando vaya al médico no le indique un examen general de orina. Hágase este examen de orina. ¿Por qué? Porque si cualquier alteración puede producir problemas cardiológicos, gastrointestinales, de otro tipo. O sea, cuando no es que pueda producir, no es cuando el riñón tiene problemas. ¿Por qué fisiológicamente? ¿Por qué los médicos a todo el mundo le indican un examen de orina? Exacto. Sin que sea un médico urólogo? Así mismo. Por ejemplo, el gastroenterólogo, el médico general. Un individuo se comió un exceso de vitamina C. Ok. Se comió en lugar de comerse 3 o 4 o 5 naranjas, se comió 30, 10, 15 naranjas. Ese exceso de vitamina, la vitamina C no se almacena, ¿por dónde sale? Por la orina. Un individuo tiene problemas en el cerebro, un tumor cerebral, por ejemplo, y ese tumor cerebral produce una sustancia que el organismo tiene que degradar. ¿Por dónde se expulsa el producto de esa degradación, de esa sustancia que produce el tumor cerebral? ¿Pasa por el riñón? Sí. Por la el orina. sistema. Claro. Expulsa por la orina. Un individuo tiene una buena función cardíaca y por tanto el individuo, la persona, el paciente, no está impulsando buena sangre, no está impulsando su sangre bien. El sistema, ahorita tú me hiciste una pregunta en ese sentido. ¿Qué se va a reflejar? Una disminución de la orina, porque si no tiene buena filtración glomerular, porque el corazón no manda la sangre para que pueda pasar por el riñón y hacer la filtración glomerular, entonces va a tener una disminución de la orina. Ahora, yo te decía que hay 5 actores. Escuché yo en día pasado, por cierto, una médico, Sí. que le dijo a un señor más o menos de su edad, De mi edad. no de la mía. Recuérdate que tú y yo somos de una edad. Bueno, Pero yo pienso que tú estás un poco más viejo que yo. le dijo, el amigo le echó un piropo. Sí. Y ella lo miró y le dijo, tú estás gotereando ya, ¿qué es eso? Sí. ¿Cuándo pasa eso? El paciente que goterea es aquel paciente que su vejiga no se vacía bien y que por tanto cuando termina de orinar, orina por fragmento y muchas veces no termina, entonces se queda botando gotitas. Pero eso no necesariamente nos tiene que ver con la edad, porque ella quiso decir como que ya está gotereando, quiere decir que su capacidad como hombre se ha disminuido. Tiene que ver con la edad, porque en el trayecto de las vías urinarias hay un órgano que tienen los hombres y no tienen las mujeres, que es la próstata. Y la próstata en 60 de cada 100 hombres que llegan a 60 años, tiene un crecimiento, 60. ¿De cada 100? Tiene un crecimiento. ¿A los 60 años? Sí, que se llama hiperplasia prostática. Y esa hiperplasia prostática hace que la vejiga no se vacía bien o tenga que hacer un esfuerzo mayor para vaciarse. Entonces, ese paciente o esa persona
que va a orinar y orina muchas veces al día y goterea, es porque está teniendo obstrucción urinaria casi siempre debido a problemas prostáticos. Y debe ver al médico. Y debe ver al médico. Y además hay una serie de condiciones, como las estrecheces uretrales, que en este medio son frecuentes todavía. ¿Y eso tiene cura, doctor? A avanzada edad. Todas las enfermedades a tiempo tienen cura. Incluso la propia vejez tiene cura. ¿Sí? Sí. Eso me da mucha alegría. Claro. Porque yo voy para allá un día de estos. Sí, no, pero no ahora. No, por supuesto que no. No. Entonces, no solamente el crecimiento prostático, puede haber una obstrucción vesical, puede haber una estrechez uretral. En nuestro medio es frecuente, y todavía se ve, aunque con muchísimo menos frecuencia, que las personas se curen las enfermedades venéreas, la enfermedad de transmisión sexual, con botellas. Y entonces las botellas no curan las infecciones, no curan las infecciones. Enfermedades de transmisión sexual. No la curan. Lo que pasa es que el organismo con su defensa muchas veces la cura, pero si el organismo no la cura, entonces esa inflamación va aumentando hasta llegar a capas profundas del tubo que va hacia afuera, que es la uretra, se fibrosa y produce estrechez. Entonces, esa es otra causa de obstrucción. Ahora, yo le decía que en toda comunicación, en todo acto médico, para comunicarlo, deben estar presentes 5 actores: el paciente, el médico, la información que suministra el paciente, la información que suministra el médico y la decisión de los dos de prevenir y de resolver el problema de salud. Ya existente. Sí. El médico no es el que dicta la solución, el médico se la sugiere al paciente. O sea, la ética profesional dice que tú debes convencer a ese paciente de que necesita esas medidas médicas, pero que en última instancia es el paciente el que sabe si se somete a un procedimiento, ya sea clínico o quirúrgico. Ahora bien, ¿por qué yo digo que interviene el paciente? ¿Y cómo interviene? ¿Por qué? Porque el paciente te va a decir a ti los datos fundamentales y te va a decir: doctor, yo estoy orinando bien. Y cuando tú le dices: ¿y usted no tiene ninguna molestia urinaria? Te va a decir: bueno, me arde aquí, o yo tengo un dolor aquí, ¿ves? Y de ahí tú vas a deducir cuál es el problema, cuál es la solución y qué debe hacer. Después que ya están presentes esos 5 actores en el acto médico, entonces hay una serie de facilidades que las 2 ciencias principales que tiene la humanidad, que son la física y la matemática, ponen a disposición del terapeuta de salud, del médico y del paciente. La física, porque cuando tú haces así y te pone un estetoscopio para oír los latidos cardíacos, tienes un instrumento que lo hizo un físico o lo hizo un médico en la función no de médico, sino de físico. Cuando tú prendes tu sonógrafo y dices: bueno, yo veo aquí este riñón con tal características, tú no inventaste un sonógrafo, tú inventaste, quien lo inventó fue un físico y lo puso a disposición tuya. ¿Qué consecuencias son médicos? Además de físico. Los médicos... Hay muchos inventos de la medicina que claro, han salido de médicos. No, porque los médicos pueden ser investigadores. Pueden ser investigadores y tienen conocimiento de la ciencia y tienen conocimiento de todo el ser humano. Pero fíjate un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Los rayos X lo inventó un fotógrafo. Sí. ¿Por qué? Porque él estaba sacando una fotografía y interpuso la mano en la caja oscura esa con que se sacaban antes la fotografía y vio que los huesos de la mano y los detalles de su mano eran asombrosos.
Eso ocurre en 1835 y en 1836 ya el mundo entero estaba utilizando los rayos Casi X. es el fundamento de las imágenes. El fundamento de las imágenes. Entonces, vamos a lo que me preguntaste ahorita, Doctor, a las alteraciones del sistema urinario. Ya hemos hablado del funcionamiento. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que son las principales enfermedades del sistema urinario. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a la brillantez expositora del doctor Juan Octavio Ceballos? Vamos a la pausa. Guía, salud y turismo. Guía, salud y turismo. Bien, estamos de regreso con Guía, Salud y Turismo. Vamos a ver las principales enfermedades del sistema urinario, doctor Ceballos. Sí. Ahí hay, ¿qué son esas tres pelotas? ¿Son riñones? Esos son ¿Riñones alterados? Esos son dibujos en representación de riñones. Ok. Hay tres imágenes. Una muestra, trata de la insuficiencia renal. La primera imagen dice insuficiencia renal aguda. Sí. El riñón normal y la insuficiencia renal crónica. ¿Qué es agudo y qué es crónico? Crónica aguda es la que ocurre de un momento a otro, en poco tiempo. Y la crónica es la que va apareciendo, Va a evolucionar. en el curso de un tiempo más o menos largo. Entonces, la aguda es un problema que se presentó, por ejemplo, se le tapó la vena. Denos dos ejemplos. La insuficiencia renal es la consecuencia del daño renal cuando ya el riñón no funciona. Y es el reflejo de un asunto fundamental de la medicina. Insuficiencia Y es que quiere decir. La gente cree que el médico puede actuar en cualquier circunstancia. Y el médico No es actúa así. cuando las cosas no están dañadas. Cuando hay algo, cuando ya los órganos están dañados, eso es como el huevo, que cuando se rompe, se rompió. Si no fuera así, no hubiesen... Pero mucha gente los ricos llega- no murieran y tampoco la gente Pero no se muriera. yo conozco mucha gente Pero- que ha llegado a su consulta y Sí. creen que se está muriendo y después lo he visto en la calle agradeciéndome. Los he Correcto. encontrado en Arenoso, Sí. en el Bajo Yuna, en Villarriba, gente que me Correcto. dicen, Ceballos me salvó la vida. Sí, entonces una insuficiencia renal aguda es la producida por un problema que ocurre de un pronto. Y hay muchos Por amigos ejemplo, suyos, hay muchos amigos suyos de que no hablan que usted le salvó la vida porque le da vergüenza. No, está bien, está bien. Entonces, otros van evolucionando al paso, van evolucionando crónicamente. Ahora, todas tienen la misma causa, o casi todas tienen la misma causa. Vamos entonces a los 5 actores que actúan juntos. Principales enfermedades renales que me dijo usted. Llegó el paciente y te dijo, doctor, yo tengo un dolorcito aquí atrás, donde termina la costilla, que se va hacia adelante. Entonces tú dices, bueno, aquí entran en funcionamiento tres condiciones principales del riñón. O hay una infección, o hay una litiasis, o hay un tumor, principalmente. Cuando aparecen Entonces, esos síntomas, esas tríadas son la causa fundamental del problema del riñón. Infecciones, pero las infecciones son múltiples y variadas. Los cálculos pueden ser de muchísima índole y los tumores, que son más raros, son de índole. Entonces el paciente te dice, mire, además de que yo tengo un dolor intenso aquí donde se hunda la costilla y se me va hacia adelante y me baja hacia abajo, yo también tengo náusea, tengo vómito, tengo un malestares abdominales extraordinario. Entonces el médico, viene los otros dos actores, el médico con su conocimiento dice, lo que pasa es que el riñón y los órganos intraabdominales, como son el hígado y los intestinos y el estómago,
tienen inervación común y por tanto las manifestaciones de problemas renales también dan manifestaciones gastrointestinales. Yo veo una imagen. Entonces aquí viene otro de los actores. Bueno, aquí hay que valorar realmente en base a lo que está presentando ese paciente cuál debe ser mi conducta como especialista en vías urinarias, como urólogo. Entonces yo digo, bueno, este paciente no debe tener ningún problema serio. Primero, porque antes que de ahora, él estaba bien. Este paciente me dice que orina bien, me dice que no tiene edema de las extremidades, que no tiene edema de los párpados, me dice su historia clínica. Edema quiere decir hinchazón. Sí, su historia clínica es de un paciente que ha estado bien y que se le ha presentado una enfermedad que es más o menos aguda. Entonces tú vas a diferenciar entre todas las enfermedades renales cuál es la que puede estar teniendo ese paciente. Ahora, casi una de esas tres, la litiasis, la infección y... ¿Qué es la litiasis? La litiasis es la piedra. Ah, lo callado, eso. Sí, la piedra, ¿tú sabes qué? Ese puño de callado. Puede Eso es piedra de los riñones. Pero eso no puede estar en un riñón. Mira, yo he operado pacientes, piedra, le he sacado piedra a personas de 2 libras de la vejiga. ¿Cómo? Sí. De la vejiga. Sí, y le he sacado 60 piedras de un riñón a una persona. Oh, Dios mío, pero O sea eso debe producir dolor desesperante. No, No siempre. La piedra que produce dolor es la piedra que obstruye, porque La que intenta salir. sí, Y el organismo, le decía que el riñón está diseñado para sacar al exterior todo lo que llega a él y el organismo no necesita. Cuando el riñón produce piedra, entonces la lleva por el uréter y la vejiga y la uretra hacia afuera. Por ejemplo, Entonces, esas piedritas que están ahí, que están tranquilas y esas no producen dolor. Generalmente no, aunque sí pueden producirlo porque alrededor de esa piedra hay obstrucción de esa estructura que es el cáliz menor en el lado derecho y hay una piedra en el uréter. Entonces se hace un forcejeo entre el organismo, el músculo liso de la vía urinaria, el músculo liso de la pelvis renal y del uréter que están contrayéndose enérgicamente para sacar hacia afuera ese cálculo y el tamaño del cálculo que no le permite salir hacia el exterior. Entonces, el organismo hace esfuerzo y se produce uno de los dolores más extraordinarios, más intensos, por unos días. Y hay que salir corriendo. Por unos días. Después el músculo se va a agotar, va a descansar, va a ceder el dolor por un tiempo, hasta que vuelve y se activa tratando de expulsarlo. Si no lo puede expulsar, el riñón va a seguir produciendo orina y se va a dilatar de la piedra hacia arriba, y eso es lo que se llama hidronefrosis, es decir, la orina se produce en el riñón, pero no puede salir hacia afuera. Está trancada. Entonces, esa es una de las condiciones. La tubería está dañada, claro, está obstruida. Claro. Entonces, esa es una de las condiciones principales que el médico debe valorar. Si el paciente le dice a usted, doctor, además de que me duele aquí atrás, y se me irradia hacia adelante y se va hacia abajo, yo siento un ardor extraordinario para orinar, y además de que siento ardor para orinar, estoy orinando muchas veces al día y tengo la sensación... ¿Cuánto es la veces normal que debe orinar una persona? No tiene que ver con la cantidad de agua que consume. Claro. El riñón tiene como función, le decía, regular el volumen de sangre, porque cuando hay más volumen de sangre de la cuenta, el riñón saca agua. Cuando no hay menos, retiene agua. Y entonces también regula los electrolitos, es decir, el contenido del plasma, el contenido de la sangre, porque cuando hay exceso de sodio, saca el sodio, cuando hay exceso de calcio, saca el calcio, cuando hay exceso de potasio, saca el potasio. El riñón es el barredor, es el mantenedor del equilibrio del organismo. Entonces le decía que
el paciente le dice, bueno, es que me arde y estoy orinando muchas veces al día y tengo la sensación de que quiero seguir orinando. Entonces tú dices, bueno, pero aquí, además de un cálculo, además de un cálculo que ya vimos, en caso de que lo hayamos visto, aquí hay una infección, porque esas son las manifestaciones de la infección. Pero usted dice, pero ven acá, aquí hay una infección. ¿Y dónde? ¿En qué sitio de la vía urinaria está localizada esa infección? ¿Dónde? Bueno, si el dolor es arriba, obviamente el dolor, ese dolor, esa localización es a nivel renal o a nivel ureteral. Si es abajo, pues... Yo quería preguntarle, con frecuencia muchos hombres se quejan de que le duele un testículo. Sí. Que eso tiene que ver con el dolor del riñón puede dar dolor del testículo del mismo lado, porque la inervación es común. El riñón y el testículo nacen juntos, abajo, en el hipogastrio, en la parte baja del vientre. Entonces, el riñón sube, se va formando ese producto, durante se va madurando ese embrión y después ese feto, el riñón sube y va girando. Usted ve, así, va haciendo así. Y cuando viene a nacer el individuo, está en la posición correcta, mientras que el testículo desciende, pero tienen su inervación común. Entonces, hombres jóvenes también. Claro, porque esa es la fisiología. O sea, él le decía que la inervación nerviosa es la misma. Entonces, usted puede tener un dolor que se llama dolor reflejo. Es decir, usted tiene un problema de renal. El dolor se produce en un sitio y se refleja en otro. El dolor renal es caprichoso. Puede doler donde a él le dé la gana. En la parte del abdomen, del diafragma hacia abajo. Yo quiero Entonces volver un poquito a las piedras, los cálculos, porque la gente comúnmente, sobre todo en los campos, la gente tiende a tomar tisanas para tratar de expulsar la piedra. ¿Ese es un método apropiado? Sí. ¿Da resultado? Sí, porque la tisana tiene agua. Pero entonces va la peor en el agua Jordán. Claro, porque el agua para la vía urinaria... Ya sabe la gente, agua Jordán para expulsar los cálculos. El agua para la vía urinaria no es solo la mejor medicina. Es mejor que todas las demás medicinas juntas. Para limpiar todas las tuberías. Claro, porque las piedras se producen, por ejemplo, a menos que no haya un mecanismo de producción hormonal alterado, se producen cuando la orina está concentrada. Y la única sustancia que diluye la orina, fisiológicamente, es el agua. Es el agua. Entonces, cuando la gente empieza a tomar agua en una proporción de 10 o 12 vasos diarios, si él iba a formar 100 cálculos, ¿va a formar 20 o no va a formar ninguno? ¿Qué es la nefritis? La nefritis. La nefritis, el organismo, el riñón, para hacer su función de filtración, tiene unas células, una estructura que se llaman nefronas. Y esas nefronas son por donde se filtra el plasma, por donde se filtra la sangre. Y entonces esa nefrona está formada por túbulos pequeños que son verdaderos filtros que actúan por espontaneidad, que se llama ósmosis, o actúan con el concurso de sustancias, que es por transporte activo. Entonces, ese glomérulo, esa nefrona, se inflaman, y esa enfermedad por inflamación de las nefronas se llama glomerulonefritis. ¿Quién cura? Nefritis. La nefritis. Depende ¿Cuál de es la tasa causa de mortalidad? La glomerulonefritis y la nefritis son fundamentalmente enfermedades de la infancia. Ah, sí. Sí, y deben curarse con los alcances de la medicina y con el conocimiento del equilibrio hidroelectrolítico del organismo humano en esta época. Deben curarse. Ahora, si es por alergia
o es por alguna causa que predisponga a la nefritis, pues entonces ya el nefrólogo, porque esas enfermedades microscópicas del riñón tienen que ser manejadas por... ¿Cuál es la diferencia entre el urólogo y el nefrólogo? Porque parecen hermanos. El urólogo es un especialista que tiene que hacer un diagnóstico del problema, si es obstructivo, y además de hacer el diagnóstico, tiene que tener la capacidad operativa para realizar la cirugía que el paciente, el urólogo, mientras que el nefrólogo lo que hace es que maneja el funcionamiento renal, maneja el funcionamiento No es renal, cirujano. no es cirujano y maneja el funcionamiento renal, y sabe el nefrólogo cuándo va a auxiliarse de un urólogo, porque si hay obstrucción o si hay tumor o si hay quiste, o si, tiene que buscar el auxilio de un nefrólogo. El nefrólogo y el urólogo están llamados a actuar juntos en muchas circunstancias, pero son diferentes. En sentido general, el nefrólogo se ocupa de enfermedades clínicas del riñón que alteren el equilibrio hidroelectrolítico y que alteren el riñón en sentido general, mientras que, por eso se llama nefrólogo, mientras que el urólogo se encarga de resolver los problemas de vías urinarias donde se necesita una intervención Brillante de un médico. posición para que nuestros televidentes puedan discriminar y saber cuándo ir donde el nefrólogo y cuándo ir donde el neurólogo. Así es. Entonces, el urólogo tiene a su cargo todo el sistema, mientras que el nefrólogo tiene a su cargo solamente el riñón. Excelente. Doctor, ¿el cáncer de riñón es común? No, señor. No es común. El cáncer de riñón no es relativamente raro. No, el caso no es, pero tiene un problema, y es que en los niños el tumor de los tumores más frecuentes. ¿En los niños? ¿Y por qué? En los niños. Porque los tumores de niños en riñón son relativamente frecuentes. Increíble. Sobre todo antes de los 6 años. Ahí vemos un riñón abierto. Cuando tú ves una masa renal en un niño de menos de 6 años, ese es un tumor del riñón hasta que se demuestre lo contrario, o un tumor de las suprarrenales. ¿Quién debe verlo? ¿El oncólogo? El urólogo. ¿El urólogo? Claro. ¿Y por qué no el oncólogo? Porque el oncólogo es un cirujano de cáncer. Es un cirujano de cáncer. Es el cirujano. ¿Y la cirugía del cáncer en los riñones? ¿Quién la debe manejar? La debe manejar el urólogo, y si necesita el concurso de un oncólogo, de un cirujano oncólogo. Okay. Porque una cosa es un oncólogo y otra cosa es un cirujano oncólico. El oncólogo es el que va a manejar la quimioterapia, la radioterapia y todo lo que tiene que ver con lo que tiene todos los cánceres, no solamente del riñón. No hay un oncólogo que sea especialista en cáncer del riñón, sino en cáncer del organismo. Yo quisiera pedir un aplauso para el camarógrafo nuestro. Brillante, parece un camarógrafo de Univisión. Que además aprovecho para decirte que el organismo es uno solo y que tiene muchos sistemas. Así es. Y que todos esos sistemas se coordinan para producir un fenómeno que es la homeostasia, es el mantenimiento de la salud de la persona. Entonces, en esa coordinación de las soluciones posibles a problemas de salud del organismo humano, interviene tanto el urólogo como el oncólogo en circunstancias diferentes. Hay una imagen que dice, escuche sus riñones. Escuchar sus riñones es hacer caso a las expresiones sintomatológicas, a los síntomas que comienza un ser humano a sentir. Usted lo explicaba ahorita, haciendo incluso el movimiento, ese movimiento. Ese dolor que ese hombre tiene de los dos lados, que aumenta con el ejercicio,
que cuando el hombre se levanta por la mañana, se lo siente, ese dolor no es renal. no es renal. No, ese dolor es generalmente de columna vertebral. Ahora, ese dolor atrás, bajo, puede ser un dolor de vías urinarias, pero por un problema de prostatitis, de la próstata. O sea, la próstata, cuando hay infección prostática, esa próstata da dolor lumbar. Y la próstata, cuando tiene un cáncer avanzado, puede dar metástasis hacia los huesos y producir ese dolor. Es decir, que en todas las especialidades hay un contenido que se llama diagnóstico diferencial. Y ahí viene la pericia del especialista, la pericia del médico. Usted ve, porque el médico, mediante una cultura, que es la cultura médica, el conocimiento de la semiología médica, el conocimiento del comportamiento de las enfermedades, entonces va haciendo, ubicando en cada caso Doctor, en su lugar. ¿Habían buenos médicos antes de los equipos de imágenes y de diagnóstico? Ahí usted... Se discute eso mucho hoy, de que el médico actual no ve al ser humano, solamente ven las imágenes, solamente interpretan la lectura de los equipos, no al ser humano. Pero yo recuerdo cuando yo era un niño, que yo visitaba al doctor Rojas, por ejemplo, o al doctor Mario Fernández, sí, o al doctor Julito para allá en La Vega, sí, y con una tablita le sacaban a uno... Abra la boca, le pisaban la lengua, le veían los párpados e iniciaban un proceso de preguntas al paciente si era adulto o a la madre si era un niño. Era sin imágenes. Y habían buenos médicos en esa época. Lo habían. La vida y la ciencia y la tecnología avanzan. Ahora, ellos son un arma de doble filo. O sea, si el médico, por la existencia de equipo, por la tecnología que pone a su disposición la física y la matemática, el avance científico, se lleva de pensar más en la clínica, de pensar más en los instrumentos que pensar en el organismo del paciente, comete un error. Por eso a veces usted le llega un paciente y le dice: doctor, yo tengo un dolor aquí, me arde al orinar y además tengo fiebre, y me hicieron este estudio, una resonancia magnética, y usted, un excelente estudio, una resonancia magnética, pero ¿cómo usted le va a hacer una resonancia magnética a un paciente antes de hacerle una sonografía? ¿Cómo usted le va a hacer una urografía endovenosa a un paciente antes de hacerle un abdomen simple? O sea, que hay graduación. El asunto está en colocar en la escala de importancia diferentes aspectos del paciente. Usted está viendo un paciente para resolverle un problema y para evitarle sufrimiento. Y además para resolverle su problema y evitarle sufrimiento, hacerlo al menor costo posible. Entonces, ese paciente tiene que ser visto gradualmente. Gradualmente. Usted no puede usted no puede coger una mandarria para matar una chincha. Usted, manoplacito. Sí. Así mismo es la medicina. Usted tiene que ir gradualmente. Yo tuve el privilegio, porque fue un privilegio, haber compartido con usted en el Ministerio de Salud Pública cuando usted fue secretario. Y una de las cosas que nunca he podido olvidar, y es que en el salón de conferencia del Ministerio de Salud Pública, usted, una vez reunido con todos los ministros y funcionarios, dijo: en este país hay que crear una cultura de la salud, sí, en la que se hable más de salud y menos de enfermedad. Eso no se ha logrado, pero a mí eso sí me llegó hondo, porque en este país la gente habla mucho de enfermedad. Sí. Mira, el problema de la medicina es un problema mundial. El problema es que la medicina muchas veces se liga con el desempeño económico, tanto de las naciones como de las necesidades económicas del profesional de la salud. Y eso es una tergiversación del enfoque
del problema de salud. Muchos problemas tienen soluciones sencillas. La mayoría de los problemas tienen soluciones sencillas. Y tú tienes que dejar el arsenal terapéutico, la disponibilidad de muchos estudios complejos para los casos en que sean necesarios. Entonces, el paciente muchas veces se deslumbra y dice, caramba, este médico sí me trató bien, me hizo este estudio, me hizo esta citoscopía, me hizo esto. No, espérese, es que usted, la ética y el enfoque correcto le dice a usted que usted debe utilizar en cada caso el procedimiento correcto para evitarle sufrimiento al paciente, para garantizarle su salud y para que su economía no se lesione. Hay una confusión común, hablando de otra cosa, y es que la gente cree que el urólogo es el médico de los hombres solamente, y cree que las mujeres no deben ir al urólogo. Ah, ¿no? También. Sí, las mujeres, se cree eso a veces, pero ocurre que las mujeres tienen riñón, sí, y orinan. Así es. Y además de eso, de que tienen riñón y de que orinan, tienen todas las patologías de esos órganos. Entonces es tan necesaria la presencia de la mujer donde el urólogo como del hombre. ¿Cuál es la función del tacto rectal? Valorar la próstata y la vesícula seminal. Pero eso no se puede hacer ya con químico. Eso se puede hacer, eso se complementa. O sea, usted... Porque hay muchos hombres que le tienen miedo a ustedes por eso. Sí, y además hay muchos hombres, hay muchos pacientes que llegan y usted le hace un tacto rectal y está normal. Y cuando usted le manda a hacer el PSA, entonces tiene el PSA elevado. Pero están bien. No están bien. No están bien. No están bien porque en los problemas prostáticos, cuando usted tiene un PSA elevado, la próstata tiene o una infección o tiene un tumor. Entonces, usted necesita investigar eso. Rectal no se descubrió. Con ese solo no se puede determinar. Entonces, si usted le hace un tacto rectal a un paciente que tiene manifestaciones de la vía urinaria y usted encuentra que su próstata está elevada, que está grande y que está dolorosa, y que al hacer el tacto le ardió la uretra, usted dice, bueno, esto es una prostatitis, pero, doctor, no hay problema. Un tacto rectal más de una vez al año, ya eso es abusivo, ¿no? No, eso es cuantas veces sea necesario, cuantas veces sea necesario. Doctor, ya nos están despidiendo, ¿qué es la hemodiálisis? ¿Cuándo llega una persona a diálisis? Con cualquier problema renal que no sea tratado a tiempo. Por ahí es feo ya, ¿eh? Sí, porque ahí ya el huevo se rompió, ya no hay quien lo añada, ya lo que hay que buscar un sustituto de la función renal, que es la diálisis o la hemodiálisis. Eso es un trasplante de riñón. Sí. Vamos a verlo en un próximo programa, porque se nos ha quedado mucho bueno, material. hablamos de generalidades, no nos detuvimos en ninguno de los órganos. Después trabajaremos... No hablamos de la próstata, exacto, de la litiasis, de todas las infecciones renales, porque en una hora es poco para hacer un enfoque de una especialidad. Bien, amigos, hemos llegado al final de otra entrega de Guía Salud y Turismo. Vamos a despedir al doctor Juan Octavio Ceballos Castillo con un fuerte aplauso. Doctor, bueno, gracias por tan brillante posición. Le felicito a usted también por el programa que ha ideado y le auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Barta Consultores y Asociados presentó Guía Salud y Turismo.